Los temas de agenda que vamos a tratar el día de hoy obviamente también es bastante amplio el tema. Vamos a tocar actividad de distribución eléctrica y gas natural. Eh, Vamos a tocar obviamente esos dos temas con sus matices propios, tomando en cuenta de que estamos hablando de sectores que en muchos casos se encuentran a cargo de grandes volúmenes, en ese caso, de actividades, ¿no? Por ejemplo, en el tema de distribución eléctrica, la distribución es la parte final de un sector, obviamente, mucho más grande, en donde la generación y la transmisión también tienen mucho que ver. Y en el caso de gas natural, también una situación similar a la cadena de valor de la generación eléctrica también tiene su proceso que, obviamente, como todos pueden entender, al ser un recurso natural, que no puede entrar en competencia, no podría entrar en competencia por los, obviamente, escenarios que representa el distribuir, en ese caso, como si fuera agua, en el caso del gas natural, la infraestructura para la transmisión podría acarrear muchos costos y por consiguiente se la trata como un monopolio natural, es decir, como un servicio esencial, como un servicio público y por ende, obviamente, sujeto a una regulación de tarifas y una regulación de servicio público, distinta a la que obviamente es competencia. Hoy día tenemos un tema bastante particular porque también en el caso de electricidad tenemos mercados que son de libre competencia y mercados que son regulados, ¿ok? Entonces el tema de electricidad es bastante importante. Yo le tengo mucho o especial cariño porque justamente a través de este tema de electricidad empecé con mis cursos de actualización, en ese caso de electricidad. Ok, vamos a hablar del tema de evolución de electricidad y gas natural, regulación de los servicios públicos, procedimiento de solución de reclamos, las etapas, las fases, los recursos, la estructura y también algunos lineamientos resolutivos y algunos precedentes de observancia obligatoria. Y a la final le vamos a ver cómo, justamente a raíz de la última sesión en donde teníamos algunas preguntas relacionadas a un cruce de competencias entre Indecopi y SUNAT, vamos a ver hoy día cómo Indecopi podría también estar presente en los sectores de hidrocarburos y los sectores de electricidad. ¿Ok? Entonces, presten atención y empecemos. Bueno, para empezar el tema de la actividad de distribución eléctrica y de gas natural, vamos a tener que tocar obviamente cómo se genera la electricidad, ¿no? Todos podemos obviamente ya entender de que la generación eléctrica muchas veces está relacionada a las condiciones naturales del país, ¿no? Tenemos en este caso zonas de viento, obviamente que generan una condición propicia para la generación eólica. Creo que en el norte tenemos centrales de generación eólica. La geotérmica también tenemos obviamente como país algunas zonas no necesariamente geotérmica, sino térmica, ¿no? Es decir, ya con combustible, ¿no? Solar, yo justamente me encuentro en la región en donde tenemos centrales fotovoltaicas, ¿no? En la parte sur, la condición de la radiación es tan extrema que obviamente ha dado propicio, a veces las partes feas también generan oportunidades y ha generado obviamente esta oportunidad en la parte sur de tener centrales fotovoltaicas, ¿no? Condiciones bastante fuertes del sol que generan obviamente el aprovechamiento de este recurso a través de de las centrales fotovoltaicas. En el caso también de centrales eólicas, pero acondicionadas o presentes en el mar, ¿no? Esta parte yo la he visto en Europa mucho. También podría ser que en Perú podríamos tener algunas centrales eólicas en el mar. Lo que más tiene Perú, o bueno, lo que busca con mayor énfasis es tener centrales hidroeléctricas, ¿no? Caídas de agua. No todos tenemos presente de que tenemos una condición geográfica muy particular y esto genera obviamente al tener tres regiones que tengamos algunas pendientes en la parte sierra que generan caídas de agua y esto es aprovechado para generación de electricidad a través de las centrales térmicas, ¿no? Igual tenemos o la motriz que se requiere a la fuerza de las olas, no tenemos por aquí, por el Perú, biomasa o biogás, ¿no? Que se genera también a través de del tratamiento de algunos residuos que puede generar, obviamente, como en el caso de los rellenos, generación de gas, ¿no? De gas que puede ser aprovechado para
generación eléctrica, ¿no? En el caso del gas, tenemos que conocer, a modo de cultura general, de que el gas lo que hace es generar calderas, calentar grandes calderas para que se generen chorros, en este caso, de fuerza que generen el movimiento de las turbinas. Cuando vemos en este caso una central hidroeléctrica como por ejemplo Mantaro o de repente Aricota aquí en la parte sur o en las que ustedes tengan cercana, vamos a ver caídas de agua que van o que son canalizadas a través de centrales de fuerza o casas de fuerza en donde hay turbinas que se mueven por esa caída de agua y eso genera electricidad. Para el caso de las centrales eólicas, lo mismo, ¿no? El movimiento del viento a través de las aspas genera esa misma situación que la central hidroeléctrica con la caída, ¿no? Y en el caso de las térmicas, lo que hacemos es justamente generar fuerza a través de calentamiento de calderas que genera un chorro de vapor que genera, obviamente, el movimiento del motor, ¿no? Tenemos también biodiesel y bioetanol, ¿no? En el caso de las centrales térmicas, también muchas veces se utiliza el gas natural, ¿no? Ese es justamente un recurso que se está aprovechando ahora en Perú como consecuencia de la existencia que tenemos de gas natural. En otros casos, por ejemplo, en la parte sur tenemos centrales térmicas a carbón, ¿no? Muy antiguas, otras también utilizaban el residual, el R8, me parece que es o prácticamente algo menor a la brea, ¿no? Si es más conocido de esa manera, que es un combustible que genera mucha calor. Lo que buscamos es un combustible barato que obviamente genere ese calor que necesitamos para la generación o para el movimiento de de los motores que nos van a generar de los generadores, ¿no? Este es más o menos el sistema que tenemos en el Perú, ¿no? Es importante que ustedes lo entiendan para que vean en qué sector, todo el sector está regulado, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el sistema de generación, ¿no? Como les decía, tenemos centrales térmicas, hidroeléctricas, está la figura, ¿no? También tenemos en ese caso faltan las eólicas aquí, por ejemplo, ¿no? Acá están las eólicas, ¿no? Hidroeléctricas. Tenemos específicamente eólicas en el norte, hidroeléctricas en muchas partes de Perú, en este caso, térmicas, en el sur tenemos térmicas, en el centro tenemos térmicas también. Estarían faltando las fotovoltaicas, ¿no? Y todo este mercado de generación compite, ¿ok? Compite entre sí. ¿Y cómo compiten? En función al precio de la energía. ¿Quién vende la energía más barato? ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente todos consumimos electricidad. Entonces, ¿cómo vamos a generar competencia en un mercado de generación eléctrica? A través, obviamente, de la eficiencia de los actores en función a la generación eléctrica. ¿Quién genera electricidad más barata? Obviamente, la que genera más barata la electricidad es la caída de agua, ¿no? Porque no gasta nada. No es solamente, bueno, en términos sencillos, o simplificando al máximo, digamos, el esquema, un embalsamiento que genera obviamente una caída de agua y esta es aprovechada por los generadores, ¿no? En cambio, la generación eólica o la térmica requiere constantes flujos de dinero para su mantenimiento, para también su funcionamiento, ¿no? Entonces, comparativamente, la central hidroeléctrica es mucho más eficiente, mucho más barata que las térmicas y las eólicas. Pero obviamente todas estas compiten porque no es que tengamos tres nada más. En el país tenemos una gran cantidad de hidroeléctricas y así como también eólicas y térmicas. Y ahora, estas compiten entre sí y ¿cómo determinamos quiénes son los que entran al sistema? Pues justamente para ello hay un comité económico de operaciones del sistema que se llama como el COES, ese es el nombre que tiene Comité de Operaciones Económicas del Sistema, que administra el Sistema Nacional Interconectado, que es el COES-SINAC, ¿ok? Estas son las siglas que simplifican, digamos, todo este sistema que permite que la generación eléctrica se transmita, obviamente no tenemos una generadora al costado de la casa, sino que tiene que transmitirse por todas esas torres de alta tensión, ¿ok? La generación se produce a una cantidad, esta se eleva para poder ser transmitida, ¿no? Como si estuviéramos en ese caso enviando un cohete, tenemos que obviamente darle fuerza para que esta pueda ser transmitida
hasta los puntos en donde se abastece a las líneas de distribución, ¿ok? Que son obviamente las que se encargan de distribuir, bajar, obviamente bajar la tensión, la potencia de esa energía que es transmitida para obviamente despachar a todas las casas, empresas, fábricas que requieren los distintos tipos de energía que obviamente ofrece el esquema de distribución. ¿Ok? Entonces, este en sí es el proceso que sigue la electricidad para que ustedes puedan tener, digamos, los 210 o 220 que tenemos en este caso en nuestros domicilios como una tarifa BT5B, ¿no? Y hay una cantidad de esquemas tarifarios que obviamente permiten a los usuarios ver cuáles son sus necesidades para que sobre esa base puedan escoger el tipo de energía que requieren, ¿ok? Y también tenemos los clientes libres, ¿no? Aquellos que obviamente ya no le compran a la distribuidora, sino que directamente hacen contratos con los generadores. Los clientes libres son los que directamente le compran al generador. Entonces, un punto así aquí como paréntesis es de que obviamente todos nosotros, los usuarios, los que nos encontramos en las ciudades, no le podemos comprar directamente a los generadores, sino que solamente le podemos comprar a los distribuidores. ¿Por qué? Porque obviamente somos pequeños y esa regulación la impone el Estado para que obviamente tengamos un distribuidor que se encargue de brindarnos electricidad de calidad, mantenimiento, operatividad, etcétera, etcétera. Pero existen también otros clientes, clientes libres se les conoce, que debido a su volumen de consumo, le pueden comprar directamente a estos de acá. ¿Ok? Lo que se está viendo en el Perú es cómo, lo que se está viendo en el Perú es cómo los usuarios residenciales pueden de repente también convertirse en usuarios libres o clientes libres. Por ejemplo, los que forman parte de un condominio, ¿no? 50 casas o 100 casas de repente de playa, ¿no? De repente pueden juntarse y pueden constituirse como un cliente libre y obviamente van a tener un solo punto de conexión, una sola conexión, pero de ahí obviamente la pueden distribuir interiormente y de esa manera pueden tener mejores condiciones de tarifa o de precio en relación a la energía que utilizan. Todo el sector residencial tiene una tarifa regulada por el Estado, ¿ok? Tiene una tarifa regulada por el Estado. Este sector de generación es libre competencia. Aquí sí aplica la ley de la oferta y la demanda. Y obviamente, siendo un mayorista, en este caso un cliente mayorista, este señor, este cliente libre, puede obviamente buscar que estos entren en competencia y buscar el precio más barato, ¿no? El precio más barato. Entonces, lo que se está buscando para generar eficiencia es que los usuarios residenciales también puedan convertirse en clientes libres. En España, por ejemplo, una cantidad de consumo menor puede generar de que los residenciales puedan ser clientes libres. En Perú todavía tenemos una valla un poquito alta, pero lo que se está notando es de que los generadores obviamente han y siguen teniendo competencia, pero esta competencia está generando precios que muchas veces son incrementados en el sistema de distribución, lo que obviamente está generando de que el distribuidor tenga mejores condiciones económicas que los generadores, lo que obviamente reduce podría generar un efecto en el mercado y para propiciar más eficiencia, lo que se está buscando es incrementar los clientes libres para que estos señores obviamente tengan mucho mayor demanda, ¿no? ¿Ok? Entonces espero que se haya entendido. Si no, al final tenemos las preguntas. ¿Ok? Aquí tienen ustedes un término que se llama mercado spot o mercado de corto plazo. Lo que pasa es de que todos estos señores que compiten aquí por precio, obviamente los precios van cambiando en función a las horas, ¿no? Ustedes entenderán que a partir de esta hora, por ejemplo, 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, el precio de la energía es mucho más cara. ¿Por qué es más cara? Porque obviamente como todo el mundo está conectado y está encendiendo sus equipos, televisor, radio, están enchufando los vehículos, etcétera, etcétera, obviamente se genera una mayor necesidad de energía. Entonces, ya el sistema de generación hidroeléctrica no abastece y es necesario, el sistema de generación eólico tampoco se abastece, entonces es necesario que se prendan, digamos, ingresen al sistema las térmicas. Y las térmicas, como tienen mayores costos,
obviamente la electricidad es mucho más cara. Entonces, por eso que buscar competencia en este mercado es importantísimo. Ahora, ha existido, seguramente ustedes recordarán, hace poco una preocupación porque en el caso de Lima, por ejemplo, empresas chinas estaban adquiriendo a las empresas de distribución, ¿no? Digamos que esto es Lima y una sola empresa de capitales chinos estaba comprando, digamos, a las empresas que tienen Luz del Sur y del Norte, creo, ¿no? Entonces, no recuerdo muy bien. Entonces, prácticamente ese distribuidor sería un monopolista, ¿no? Que obviamente es un monopolio natural, entonces no hay problema. Pero lo que también estaba generando preocupación era que esta empresa de distribución, también estaba queriendo comprar generadores. Entonces, en el mercado, cuando esto sucede, se conoce como una integración vertical, es decir, de que un agente económico tiene participación tanto en el mercado de competencia como en otro mercado, lo que le genera obviamente mucho mayor ventaja en relación a otros competidores. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa que obviamente es distribuidora, alguien podría pensar, oye, pero entonces se va a comprar ella misma la energía, ¿no? O de repente va a producir una energía solamente para abastecer. Eso obviamente ya es materia de regulación por ese Comité de Operaciones Económicas que busca obviamente que los más baratos sean los que inyecten energía al sistema, ¿ok? No nos detengamos, en ese punto hay un montón de información todavía que vamos a ir desarrollando. Entonces, cuando estamos hablando del sistema, estamos hablando de un conjunto, como ustedes han podido ver, ¿no? Hay entrada, las entradas son justamente los generadores, los procesos son justamente los transmisores y el punto final, la salida, son los distribuidores que llegan a ser los residenciales, ¿no? Hay un sector regulado y otro sector de libre competencia. Este sector es libre competencia, todos compiten por precio, ¿ok? Acá todo se compite por precio, la energía obviamente es una sola y aquí obviamente hay una regulación. ¿Ok? Aquí el Estado regula. ¿Qué regula? Regula precio, regula calidad, regula servicios. ¿Ok? Obviamente la función de la energía es abastecer de este insumo hacia los usuarios, ¿no? Que todos lo requerimos. Y estos son los tres sectores, no se olviden, por favor. Generación, transporte y distribución. Comercialización está dentro de distribución. Ahora, ¿cuáles son las características de la electricidad, no? Bueno, no se puede almacenar, ¿no? La caída de agua es constante, por ejemplo, en una hidroeléctrica, ¿no? El viento también. Las centrales fotovoltaicas también, todos los días va a salir sol y por consiguiente, si están ahí las celdas, todo el tiempo va a estar con electricidad, esa central, igual centrales eólicas. Entonces, esos generadores son los que primero entran al sistema porque esa energía no se puede almacenar y obviamente no requiere, digamos, insumos como si lo requiere una central térmica, ¿no? Que requiere combustible para quemar y generar, obviamente, electricidad, ¿no? Este es un mercado que está en equilibrio dinámico, ¿no? Porque va a depender de la oferta y la demanda. Entonces, si por ejemplo en la mañana no tenemos mucha demanda, lo que va a entrar primero son las centrales hidroeléctricas y las centrales que tengan el menor costo, ¿ok? Porque obviamente al no tener una necesidad de más energía, vamos a escoger las que sean más baratas. Pero a esta hora, obviamente, cuando todo el mundo tiene todo prendido, ya las centrales hidroeléctricas no se abastecen y es necesario inyectar mucho más energía al sistema y ahí sí le pedimos a todos los que puedan meter energía que activen todos sus sistemas y que empiecen a inyectar energía al sistema para que todo el mundo tenga suficiente fluido eléctrico y obviamente pueda desarrollar sus actividades. Entonces, en estas horas, la electricidad es mucho más barata, pero obviamente eso se genera en función a la necesidad, ¿no? Si necesitamos electricidad, la requerimos, ingresa y abastece. Pero si no, obviamente nos mantenemos en lo más eficiente, ¿ok? Es un mercado especial, como ustedes ya están pudiendo advertir, ¿no? ¿Requiere de redes eléctricas? Evidentemente, ¿no? No podría ser de otra manera. Todavía no hemos encontrado la forma de enviar energía sin una red, ¿no? De repente más adelante, ¿no? Aquí, obviamente, es un escenario disruptivo porque en este momento lo más barato son las hidroeléctricas, pero no sabemos si más adelante una central nuclear, de repente como existen ya en otros países, podría estar presente en Perú. Y de repente, no sé, de repente no solamente tener nuclear, de repente otro esquema
que genere una generación eléctrica mucho más barata, ¿no? Entonces es un mercado que sí está afectado también por la tecnología. ¿Ok? Todo el esquema de generación siempre está en constante renovación para obviamente simplificar, ser más barato, ser más eficiente y con eso obviamente tener mucho mayor cliente. El mercado eléctrico obviamente es una secuencia, ¿no? Como lo hemos visto. Primero está la generación, los generadores envían su electricidad a través de los transmisores y los distribuidores y comercializadores distribuyen la energía hacia todos nosotros, ¿no? Tenemos un mercado en una parte libre, que es el de generación, y otro regulado, que es el de distribución. También tenemos tipos de clientes, ¿no? Hay clientes libres o clientes mayoristas. Las empresas, por ejemplo, una minera no va a estar pidiendo la electricidad al distribuidor, ¿no? Directamente contrata el generador, es mucho más barato, ¿no? Tenemos mercados minoristas, obviamente, para todos nosotros, ¿no? Una persona como nosotros, por ejemplo, no va a ir al generador y decirle, véndeme electricidad, ¿no? Decir, ¿cuánto necesitas? Para 5 televisores, ¿no? Y todos, focos LED. No le va a interesar, ¿no? Entonces, en ese escenario, el minorista tiene que acudir al distribuidor, ¿no? Y este distribuidor tiene tarifas fijas, ¿no? Tarifas reguladas. ¿Ok? ¿Están sujetos a eficiencia estos mercados? Obviamente, ¿no? El que tiene energía más barata es el que vende. Si tú tienes, por ejemplo, energía cara, pues el operador del sistema no te va a escoger o te va a escoger al final, ¿no? Cuando ya no existan otras opciones y tú seas el último que queda y aún así necesitamos energía, pues ahí sí te van a llamar y te van a decir, ya entra, ¿no? Porque si no, nos quedamos sin electricidad. ¿Ok? Es un mercado con alta variabilidad, obviamente, ¿no? Va a depender de la oferta, ¿no? Si tenemos energías de repente renovables, puede que tengamos más hidroeléctricas, ¿no? O de repente alguna otra tecnología que nos genere mayor oferta de energía a menor costo y también la demanda, ¿no? Que está sujeta a horario, no sé, por ejemplo, hoy día no hay partido, ¿no? Pero si juega la selección, todo el mundo está en su casa viendo con el televisor, luces, equipo, y después del partido sigue todavía en este caso la actividad, entonces ese día de repente vamos a tener un mayor consumo, ¿no? Y obviamente en la parte final, los requisitos del producto es de que este debe abastecer a todos los usuarios con energía eléctrica tan económicamente como sea posible, ¿no? Porque de eso obviamente uno no puede eh, alejarse, ¿no? Todos necesitamos electricidad, ¿no? En la cantidad deseada y con un nivel aceptable de calidad, seguridad y confiabilidad. Todos en nuestros domicilios tenemos equipos que requieren un tipo de electricidad, ¿no? A una tensión constante, ¿no? Si hay picos o sobretensión o subtensión, esto puede generar obviamente que nuestros equipos se dañen. Por eso que el esquema de calidad en el esquema de distribución está regulado por OSINERMIN y por el Estado, obviamente, para que todos nosotros tengamos un flujo constante, una tensión constante que garantice obviamente que nuestros equipos no se vean afectados y por consiguiente nuestras actividades también no se vean afectadas por una sobretensión, es decir, una tensión mucho mayor que puede de repente malograr los equipos o una subtensión que de repente igual puede malograr los equipos y nos puede dejar sin electricidad. ¿Ok? Este es el sistema, el SINAC, ¿no? El Sistema Interconectado Nacional, ¿no? Vean ustedes que tenemos eh, líneas de transmisión, ¿no? Aquí tenemos los generadores, en varias partes del país tenemos generadores. Vean que la selva no tiene mucho, ¿no? Es lo que también se está viendo, como Brasil lo pudo hacer, ¿no? Y tenemos Ecuador y Chile, ¿no? Yo me quedé en una parte en donde se estaba buscando la interconexión regional, es decir, que si tenemos, digamos, un montón de electricidad, de forma que tenemos un exceso de oferta, podemos vender electricidad, ¿no? A Ecuador, a Chile, ¿no? Brasil va a ser un poco difícil, ¿no? Vean que prácticamente la mayor parte de alta tensión la tenemos en la parte sur. Entonces podría ser posible que obviamente se pueda vender electricidad al sur o al norte, ¿no? Entonces eso se podría dar. Y todo este sistema, por ejemplo, si en Moyobamba se está consumiendo mayor electricidad,
Y si necesita más electricidad, obviamente el operador que está en Lima dispone que algunas otras centrales térmicas entren en funcionamiento y obviamente deriva la electricidad hacia ese punto si es que requiere mayor tensión, ¿ok? Entonces, es eso, cómo opera el sistema. Ahora, obviamente este mercado, como ya les había comentado, requiere de agentes que compitan, ¿no? Recordando un poco lo que tenemos en la ley de la oferta y la demanda, tenemos en este caso consumidores todos nosotros que consumimos electricidad, obviamente en función a nuestra demanda distinta de variedad, de una diversidad horaria, tipos, etcétera, etcétera. Por eso es que obviamente hay distintos tipos tarifarios, ¿no? Y los productores, ¿no? Que específicamente son generadores, transmisores y distribuidores. Pero en específico, en el mercado de competencia tenemos generadores y consumidores, ¿ok? ¿Qué tipos de mercados tenemos? Tenemos mercados de monopolio natural, como por ejemplo los temas de electricidad en el sector de distribución. Es natural porque no podríamos, a ver, imagínense que ustedes quisieran un mercado de competencia en el sistema de distribución. Cada empresa de distribución tendría que tener una red eléctrica, ¿no? Porque no voy a estar utilizando los servicios de mi competencia, ¿no? Podría haber ahí una especie de prácticas restrictivas, ¿no? De la libre competencia. Entonces, de repente no dejan que utilice la red, me sabotean. Entonces, para eso, el esquema de eficiencia en los mercados busca que estos monopolios naturales se encuentren regulados por agencias de regulación como Sinermig. Los mercados reales, obviamente, en donde existe la libre competencia, va a depender de la dinámica y la interacción de los agentes competidores, específicamente de los ofertantes, ¿no? Los ofertantes ya ustedes saben de que compiten por dos cosas, compiten por precio y por calidad. En el caso de energía, competimos por precio, ¿no? ¿Quién es el que ofrece la energía más barata? No hay energía por calidad, porque la calidad la pone el Estado a través de la regulación. ¿Qué es lo que tienes que entregar? Tensión y potencia, ¿ok? Pero en el caso de generación, obviamente ellos sí compiten por precio y va a depender obviamente de el poder de mercado que tengan, ¿no? Y en mercados perfectos, obviamente, que también es una simulación, porque no existen mercados perfectos, todos los mercados son, o bueno, la mayoría son mercados imperfectos, se genera eficiencia económica, pero como ya sabemos, siempre en los mercados existen fallas y estas fallas se generan porque puede que existan mercados asimétricos, los consumidores no tienen información y toman decisiones y como, por consiguiente se afecta el mercado, barreras de entrada, barreras de salida, en monopolios, ¿no? Bienes comunes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los casos de barreras de entrada, hay muchas empresas que quieren invertir en hacer centrales hidroeléctricas, pero el Estado tiene muchos requisitos, ¿no? Son barreras de entrada al mercado. Entonces, como hay muchas barreras de entrada, los que están dentro están tranquilos, pero los que quieren entrar se desesperan porque lo quieren hacer y no lo pueden, ¿no? Y este es el mercado eléctrico ya en términos generales, ¿no? Aquí tenemos a los generadores que compiten, ¿no? En función a los precios por hora, ¿no? Y el operador del sistema ve, obviamente, qué es lo que se le requiere en determinados horarios y en función a ello va distribuyendo la electricidad para satisfacer la demanda de los minoristas, ¿no? De los usuarios regulados. Como también de repente puede tener contratos con clientes libres, como está aquí, o también puede existir otro tipo de clientes que directamente le compra a el generador, ¿no? Esos dos son clientes libres, ¿ok? Va a depender, ¿no? Puede ser de 2,5 o también mayor a 10 megawatts, ¿ok? Entonces, estos clientes libres le compran directamente al generador y todos nosotros le compramos al distribuidor, obligatoriamente. No podemos ir y tocarle la puerta al generador. Obviamente el distribuidor tiene una serie de regulaciones que cumplir, no es así tan fácil, ¿no? Eh, salirnos de este esquema. Y en términos sencillos, este es el esquema de distribución, de generación y de distribución, ¿no? Acá están los generadores, ¿no? Estos generadores compiten en sí,
Todos estos generadores envían la energía a través de las centrales, a través de las líneas de transmisión y aquí obviamente se distribuye para los clientes libres y los clientes regulados, ¿no? Ok, algunas características de estos mercados. En los mercados mayoristas, obviamente, están controlados por el operador del sistema. Están conformados, en este caso, por los generadores que tienen digamos, el sartén por el mango, son los generadores de la electricidad, pero todos ellos compiten. Ahí el Estado lo que busca es que estos señores compitan por precio. Y ahora, ¿cómo los hacemos competir? Porque puede existir también la posibilidad de que se pongan de acuerdo, ¿no? Pueden haber acuerdos anticompetitivos, colusiones, pactos en este caso, o simple y llanamente pactos de no agresión, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que estos señores compitan? Justamente el operador de, del sistema lo que hace es escoger a los más baratos, ¿no? A los más baratos. Y esta competencia por precio busca que todos, obviamente, traten de ser mucho más eficientes para que puedan ser escogidos por el operador del sistema. Si tengo precios caros, pues no me van a escoger. Si tengo precios baratos, pues obviamente voy a estar constantemente requerido porque todo el mundo quiere electricidad barata. Y en el caso del mercado minorista, conlleva las ventas a usuarios finales por los servicios adyacentes que ello conlleva, ¿no? Por ejemplo, medidores, facturación, ¿no? Las redes, por ser monopolio natural, son reguladas en su precio y uso por el OSINERMIC, ¿no? No obstante, cuando la comercialización no está separada, también se regulan los precios de minorista de la electricidad, ¿no? Es el mercado con mayor grado de competencia, el mercado minorista siempre está regulado. Es decir, siempre los mercados minoristas están regulados porque nosotros obviamente no podemos pactar con los mayoristas, ¿no? Ahora, en los mercados de generación eléctrica, un poquito más ahondando en esto, principalmente la producción va a depender de la demanda, ¿no? Si hay una alta demanda, obviamente van a operar mucho más empresas, no se puede almacenar la energía, ¿no? Obviamente todos buscamos un consumo responsable, esto obviamente reduce la cantidad de contaminación, ¿no? Véase centrales térmicas, centrales a combustión, ¿no? Y lo que busca el operador del sistema, Comité de Operaciones Económicas del sistema, es que exista un equilibrio, ¿no? Entre la demanda y la potencia y la oferta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si existe una alta demanda y esta no se cubre por la oferta, ¿qué va a pasar? Pues una parte se va a quedar sin electricidad, ¿no? Porque no hay quien la abastezca. Pero si existe un exceso de oferta, ¿no? Obviamente muchos ofertantes no van a vender, porque como el operador va a buscar los más baratos van a ser los primeros, y si es que la demanda se cubre con los más baratos, el resto se queda en el aire, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que en el esquema de generación tengamos un buen análisis para que tengamos este equilibrio, ¿ok? Aquí ustedes tienen una más o menos representación de lo que pasa en el Comité de Operaciones Económicas, ¿no? El administrador del comité de operaciones es el que escoge, por ejemplo, qué es lo que entra primero. Y como ustedes ven, una línea de base son las hidroeléctricas, ¿no? Prácticamente casi el 50%, ¿no? Es abastecido por las hidroeléctricas. Después siguen las de gas, gas natural, ¿no? Nuestro gas está barato, entonces no tenemos que traerlo de otro lado. Entonces, más barato. Después siguen las de carbón, ¿no? Las de carbón. El residual es ese que les comentaba que proviene del petróleo, ¿no? Es un residual R2, me parece que es el que se utiliza para las calderas de las centrales térmicas. Estas empiezan a funcionar, empiezan a quemar el residual y este genera vapor que genera el movimiento de las turbinas, ¿no? El diésel también, mucho más caro, ¿no? Y los otros ya, digamos, son los más caros, ¿no? Entonces, digamos que este es el esquema horario, ¿ya? 5 de la mañana, 10, 6 de la tarde, 8 de la noche. Entonces, en la mañana, las que están operando son las hidroeléctricas. Se empieza a tener mayor demanda, empiezan a pedir obviamente que ingresen las de gas. Y así en función a la demanda. Obviamente ahora tenemos centrales fotovoltaicas, centrales eólicas, entonces estas deben estar así a la par de la de gas, ¿no? Aquí ustedes ven, por ejemplo, ¿no? Costos de producción. El negocio eléctrico es intensivo en capital, ¿no? No es fácil, obviamente, tener una central hidroeléctrica, mucho menos una fotovoltaica, ni tampoco una
térmica, ¿no? Por lo tanto, la competitividad del mismo debería verse no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo, ¿no? El que obviamente entre estos mercados no está esperando recuperar su inversión en 5 años, en 10 años, ¿no? Sino de repente en un plazo mayor. No sé, pongamos como ejemplo 20 años, ¿no? ¿Por qué? Porque poner una central hidroeléctrica no es barato y estos mercados obviamente no tienen altos márgenes, ¿no? Por consiguiente, el retorno, digamos, de la inversión es a largo plazo. El negocio eléctrico tiene componentes fijos y variables, ¿no? En el corto plazo, el componente que prima son los costos variables, mientras que en el largo plazo el costo total, ¿no? Entonces, ustedes ven, por ejemplo, aquí, las centrales hidráulicas tienen costos variables bajísimos, ¿no? Pero el costo fijo, el costo que está ahí muerto, digamos, es altísimo, ¿no? Hacer un embalse, por ejemplo, altísimo. Y los costos variables, los costos de mantenimiento son bajísimos. Igual la hidráulica, ¿no? Igual la de carbón, digamos que el costo fijo, toda la infraestructura tiene un monto, pero el costo variable sí representa, digamos, un porcentaje, ¿no? Igual la de gas, otra de gas y obviamente el R2, ¿no? Igual, ¿no? Costo fijo, pero a ver, compra combustible, ¿no? El diésel, ¿no? Te sale carísimo, ¿no? Y como estos son precios, commodities que se cotizan en el mundo, si sube el precio del petróleo, ya esta empresa obviamente va a tener sus costos variables, sus insumos por los cielos, por lo consiguiente, este tipo de empresa no va a ser eficiente y podría correr el riesgo de repente de tener pérdidas, ¿no? Ahora, ya tenemos cubierto el mercado de generación, ya sabemos que la electricidad se genera en estos escenarios, pero ¿cómo llega esa electricidad hacia la distribución? Pues para eso se hace necesario tener en este caso a las transmisoras, empresas que transmiten la electricidad. Las generadoras envían la electricidad a través de las transmisoras para que se las entreguen a los distribuidores, ¿no? Entonces, aquí el sistema de redes es importantísimo, ¿no? No podríamos llevar la electricidad de un punto a otro si no es a través de estas torres de alta tensión que ustedes ven en la carretera, ¿no? Estas pertenecen a empresas que se dedican a transportar la electricidad. Suben, en este caso, la potencia de la electricidad para poderle enviar de un punto a otro y cuando llega al punto final, las distribuidoras bajan, obviamente, a través de esas centrales o subestaciones de electricidad bajan la electricidad para poder entregar esa electricidad hacia, obviamente, nosotros y las distintas empresas que requieren. Entonces, ese es el mercado de transmisión. Es un mercado también mayorista. Obviamente, en este mercado hay pérdidas, ¿no? Trasladar la electricidad de un punto a otro eh, genera pérdidas. Pueden ser pérdidas en potencia o pérdidas en energía, ¿no? Normalmente las pérdidas son asumidas por nosotros, ¿no? En nuestro recibo. ¿Ok? Pero como el agua, ¿no? El agua se evapora, la electricidad también se pierde por la transmisión. Eso es parte natural del sistema. ¿Ok? Ahora, estas obviamente al ser redes que están instaladas, nadie puede estar moviendo las redes, así como nadie podría mover una central hidroeléctrica de un punto a otro, ¿no? Esta se queda fija y ahí hasta el último día de su funcionamiento. En el caso de la transmisión eléctrica, también tiene un tiempo de vida y obviamente el transmitir más electricidad por estas redes puede generar economías de escala. Es decir, obviamente que los costos medios, los costos de operatividad de estas empresas se pueden reducir mientras más se consume, ¿no? Costos marginales a medida que se reducen, a medida que la capacidad de la línea aumenta, porque está la línea y obviamente una economía de escala nos va a significar de que si mandas 10 mandas 20 mandas 30 mandas 100 mandas 200 obviamente el costo se va a ver reducido mientras más incrementes, porque es lo mismo. O sea, está ahí el sistema de distribución y mientras tú lo utilices, mientras más lo utilices, reduce el costo de los peajes o los costos de transmisión. Pero si lo utilizas poco, los costos sí van a ser representativos, ¿no? Es un monopolio natural, obviamente, porque no podríamos competir, ¿no? No podríamos tener centrales, torres de alta tensión a cada lado de la pista, ¿no?
igual tendríamos un oligopolio, ¿no? Dos empresas nada más. Entonces, ese también es un monopolio natural que está regulado por Sinermin. Lo único, nuevamente reitero, que no está regulado es el mercado de generación. Ahí sí todos compiten, ¿ok? Pero en el mercado de transmisión y distribución sí hay una regulación tarifaria, ¿ok? Hay costos hundidos, evidentemente, ¿no? Plantas una torre de alta tensión, se queda ahí, ¿no? Por un buen tiempo, ¿ok? Bueno, hay una parte que no se va a poder recuperar, ¿no? De repente por ahí podrían utilizarse para otro fin, pero hay costos, lo que se conoce como costos hundidos, que no se van a recuperar, ¿no? La concesión, la red, el equipo, y hay otros que de repente sí podrían recuperarse, ¿ok? Las características, ahora pasamos, ya hemos visto generación, el mercado de generación, ya lo hemos explicado que también hay un escenario de transmisión que recibe la energía de los generadores y la envía a los distribuidores, a todos los que nos entregan la electricidad, y ahora justamente estamos entrando al punto final, el mercado de distribución. Obviamente, nosotros también no podríamos buscar, ¿no? En esa línea de que todo compita, no podríamos buscar que los distribuidores compitan, porque se imaginan tener dos postes a cada lado de la pista, ¿no? Sería un poco incómodo y esto al final, como son costos hundidos, va a significar que los costos del servicio no necesariamente sean los más eficientes, ¿no? Entonces es mucho mejor que tengamos una sola empresa bajo el enfoque de monopolio natural y sea el Estado el que regule el precio de la tarifa. Como no puedes competir, porque nos sale más caro el que tú compitas, mejor vas a ser el único, pero yo te voy a regular el precio, que es justamente el escenario de monopolio natural. ¿Quién regula el precio? Obviamente Ocinermin. Ahora, existen importantes economías de escala, sí, pues porque como tenemos iguales redes eléctricas y si es que más personas se conectan a la red, obviamente todos pueden distribuirse o el costo el costo, digamos, de los costos fijos podrían distribuirse en mayor cantidad de personas, ¿no? Ustedes tienen aquí redes primarias, redes de distribución, obviamente secundarias. Nosotros prácticamente vemos en muchos puntos de la ciudad, casas de fuerza, subestaciones, centrales, obviamente, que justamente pertenecen a este esquema de distribución y comercialización. En el Perú, la distribución y la comercialización están unidos y muchas de esas empresas de distribución todavía forman parte del Estado, ¿no? Por ejemplo, está en el parte sur, está Electrosur, también está en Arequipa, creo que está CEAL, ¿no? Y así una serie de empresas que forman parte del holding del FONAFE, que es los rezagos de la parte en la que el Perú era el que prestaba el servicio, ¿no? Las empresas del Estado, ¿no? En el caso de distribución tenemos sectores, obviamente, con alta densidad. Lima, por ejemplo, alta densidad. Ya no solamente crece horizontal, sino ahora vertical, ¿no? Entonces, aquí la electricidad tiene un enfoque versus el de baja densidad, en donde en el campo eh, se hace mucho más extendida las redes, ¿no? Tenemos que llevar electricidad a cada punto, pero cada casa está pues a una cierta distancia, ¿no? Entonces nos va a costar un poquito más versus el esquema de alta densidad en donde la ciudad prácticamente todos están pegaditos, ¿no? Como está la foto. En los casos de en los casos de baja densidad, perdón, en los casos de baja densidad, dado que en los de alta densidad hay reducción de costos y también un alto consumo en los de baja densidad, producto obviamente de las condiciones económicas, muchas veces se aplica subsidios cruzados o subsidios en ese caso por parte del Estado. Por ejemplo, las personas que consumen una cantidad de electricidad, creo que es a partir de 100 soles, una parte de lo que pagan en su recibo de electricidad va justamente a los que consumen menos electricidad y que están en esos sectores de baja densidad, ¿no? Las partes, digamos, de las personas que están más alejados de la ciudad tienen un subsidio. Ustedes lo pueden ver en su recibo, que es el FOSE, ¿no?
Fondo de Operaciones del Sector de Electricidad, que permite obviamente subsidiar el costo de la electricidad, así como también financiar actividades de extensión de la red eléctrica. Interesante, ¿no? Y en el caso del gas natural, en el caso del gas natural, vamos a tocarlo de la cadena de valor así, es chiquito nada más porque no quiero saltarme de un esquema a otro, ¿no? Igual, no es que tengamos gas por todos lados, ¿no? Entonces no vamos a generar competencia, ¿no? Entonces tenemos a nosotros en Perú, tenemos un yacimiento, el lote 56 y 88. Estas obviamente generan plantas de extracción. Como es gas natural, el gas natural es mucho más ligero que el gas que nosotros, el oxígeno. Entonces, ni bien, ni bien tiene contacto con el medio ambiente, el gas se evapora, ¿no? Entonces, para eso es importante que tengamos, para poder trasladar el gas de un punto a otro, una forma para transportar el gas, una forma es criogenizarlo, ¿no? Como es gas, ¿cómo trasladas el gas? ¿Se imaginan en un buque trasladar puro gas? No, lo que tienen que hacer es reducir, digamos, la temperatura del gas a bajas temperaturas para que de esa manera se pueda generar líquido, liquefactarlo, ¿no? Obviamente, o criogenizarlo para que de esa manera se pueda hacer ya más trasladable y de esta manera poderlo exportar, ¿no? Por ejemplo, estos son buques de exportación de gas natural, ¿no? Tienen condiciones específicas porque el gas natural tiene mucha mayor presión. Ustedes, por ejemplo, en los vehículos de gas natural, ven que los tanques son mucho más fuertes, mucho más resistentes, digamos, que los de GLP, ¿no? El gas licuado de petróleo, ¿no? Porque obviamente al ser criogenizados, tienen una mucho mayor presión, ¿ok? Lo otro también es a través de tuberías, ¿no? Que llegan hasta los domicilios, ¿ok? Y que obviamente abastecen a todos los que están aquí, si son los usuarios finales, ¿no? Taxis, grifos, residenciales. Acá también puede estar una central térmica, ¿no? Una central térmica también puede utilizar el gas para las calderas, obviamente las factorías, los restaurantes, etcétera, etcétera, ¿ok? Ahora, tenemos dos esquemas, ¿ok? Del gas natural. El gas natural se genera como, bueno, el petróleo se genera como consecuencia de, obviamente, los residuos orgánicos, residuos, obviamente, que generan este líquido, ¿no? Pero cuando en un yacimiento existe más gas y menos petróleo, obviamente lo que se exporta, como en el caso que nosotros tenemos en el Perú, es el gas. Ahora, tienes dos tipos de gas, ¿no? El gas natural y obviamente también el gas licuado, ¿no? En este caso, esa parte de petróleo que existe en este yacimiento se procesa como lo que ustedes ven aquí, GLP, ¿no? GLP, gas licuado de petróleo, ¿ok? Que es mucho más, digamos, pesado que el gas natural. El gas natural es muy liviano, digamos, ¿ok? Y por eso es que tenemos que tener todo este proceso. ¿No? Más o menos este es el esquema de valor, así como en el caso de las generadoras de electricidad. Aquí tenemos los que se encargan de sacar el gas, la selva, transmitirlo a TGP, ¿no? La empresa que transporta el gas y las que distribuyen y comercializan obviamente en la costa son Contugas, Calia, de repente hay otras, es una imagen referencial de Sindermin de hace un tiempo. Y las aplicaciones que tenemos, obviamente el gas natural, nos sirve para lo que ya les he comentado, ¿no? Residencial, comercial, industria, centrales generadoras de electricidad, ¿no? Vehículos. Ahora, es importante que tengamos energía barata, sí, porque eso nos permite tener reducción en los costos y de repente tener en el mercado precios más baratos, ¿no? Vean ustedes, en la industria, el gas natural puede utilizarse para productos químicos, ladrilleras, vidrios, metalurgia, alimentos, en sí, para todo lo que obviamente necesite un proceso caliente, ¿no? Entonces, esto, al reducir los costos operativos de estas empresas, permiten de que estas obviamente sean mucho más competitivas que utilizando otro tipo de recursos, ¿ok? Ahora,
Tanto la electricidad como el gas, obviamente al ser bienes esenciales, ¿no? Y no tener, digamos, esa posibilidad de tener bastantes, en el caso del gas natural, por ejemplo, no tenemos bastantes yacimientos, de forma que se pueda generar una competencia. Entonces, hacer una concesión, propiedad del Estado, que se la da a un tercero, para que obviamente para que pueda proveer estos servicios esenciales hacia la ciudadanía, es que se hace necesario, obviamente, la regulación de esta actividad para que quien va a desarrollar la actividad, dado que el Estado ya no lo va a hacer, pueda cumplir con los requisitos que establece el Estado y pueda desarrollar la actividad a cambio de una contraprestación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se regula la electricidad? Un poco recordando lo que ya habíamos visto en el caso de los otros sectores. Bueno, dado que obviamente es un mercado de monopolio natural, el regular la actividad nos podría generar más eficiencia, porque si no se regula la actividad, eh, al no tener competencia, podría generar de repente situaciones de ineficiencia, ¿no? O de repente de abuso, posesión de dominio. Entonces, el Estado, al entregar la concesión a una empresa, lo que le dice es, ojo, yo te doy la concesión para que tú puedas distribuir y comercializar la electricidad, pero tienes que cumplir con algunos requisitos. Uno de ellos, que entregues la energía con calidad a la calidad que yo impongo como Estado, porque yo soy el que regula el mercado. Y el otro, que no puedas poner otro precio, sino el precio que yo te pongo. ¿Ok? Entonces, esa es la regulación tarifaria, que es justamente lo que nosotros tenemos, ¿no? Todos en el país pagamos un recibo de electricidad y ¿quién regula esa tarifa? La regula Osinermin a través de un proceso. ¿Ok? El esquema de regulación se conoce como esquema de regulación de tasa de retorno, ¿no? Que ya lo vamos a ver. La regulación es una forma de intervención del Estado en la economía cuando el mercado obviamente presenta una falla. Y en el caso de los mercados, la falla que motiva la regulación es monopolios. Y en este caso específico es un monopolio natural, ¿no? Entonces, como hay monopolios, el mercado no es competitivo, el Estado tiene que regular. La electricidad tiene características de monopolio natural, ya lo hemos dicho, está dominado por infraestructura, requiere ser confiable, continuo, seguro y de calidad y está asociado a cambios tecnológicos. Entonces requiere ser regulado. No existe regulación estática, es reflejo de la tecnología, por tanto cambia en función a la misma, ¿no? Entonces la regulación no puede ser tampoco permanente, bajo un solo enfoque, sino que tiene que ir cambiando en función a la demanda del servicio. Ciertamente valga este momento para comentar de que muchas veces el derecho trata de estar a la par de los cambios tecnológicos, pero siempre, digamos que estamos tratando de regular sobre lo que ya existe, ¿no? No podemos ser predictivos. En muchos casos, lo que hace el Estado, digamos, es generar eficiencia a través de la regulación, pero necesita, digamos, una evidencia empírica, una necesidad de regular, porque si no, no existe la necesidad que el Estado intervenga, ¿no? Por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, ¿no? Estamos en este proceso de regulación porque ya vemos de que la inteligencia artificial ya está teniendo aplicaciones en el mercado. Entonces necesitamos ver de qué manera la vamos a regular. En el caso, por ejemplo, de la electricidad es requerida permanentemente, pero si existe avances tecnológicos, nos va a interesar incorporar estos avances tecnológicos para que nuestros mercados sean mucho más competitivos. Y tomando en cuenta de que este esquema de mercado puede tener, digamos, una extensión hacia el sur o hacia el norte y se puede interconectar, nos es mucho más interesante el hecho de que tengamos mercados muy eficientes, ¿no? Este es el esquema, por ejemplo, de evolución del marco regulatorio, ¿no? Eh, en el 72, todos recordarán, bueno, los que ya tienen base 5, eh, el Estado, por recomendaciones obviamente de modelos económicos, buscó una sustitución de importaciones y una estatización de todas las empresas para obviamente impulsar el sector industrial nacional, ¿no? Ya estábamos en las puertas de la globalización, el libre mercado, y lo que se estaba buscando era de que las empresas nacionales obviamente sean fuertes cuando se abran los mercados. Por eso es de que una recomendación fue la sustitución de importaciones, el cierre de los mercados a través del incremento de aranceles y que el Estado haga fuerte a las empresas de su país, ¿no? Lo que entendió algunos gobiernos era de que allá,
como están pidiendo eso, entonces el Estado va a brindar servicios. Lo que se busca era que las empresas privadas que estaban en los países se hagan fuertes para que cuando se abra el mercado, estas puedan competir de igual a igual con las que están fuera y no que el Estado, obviamente, estatice y ahora sea el Estado el que brinde el servicio. Ya sabemos en qué terminó. Bueno, entre los 80 y los 90 se da este proceso de reforma, ¿no? Se empieza a abrir los mercados, lo que ya se sabía, se empieza a abrir los mercados, empieza a haber más participación privada, obviamente, y el Estado empieza a retraerse, ¿no? Empieza a privatizar, los privados ingresan y empiezan a competir. En el caso del mercado de generación ya lo hemos visto, ¿no? En el 92 se da la ley de concesiones eléctricas, hay una nueva organización del sector, ¿no? Ya hace diferencia, generación, transmisión y distribución y comercialización. Se hace ya necesaria la regulación de los mercados, ¿no? También la regulación de las tarifas, específicamente en el mercado final, y se busca que compitan los generadores, ¿no? En el 2006 se hace necesaria la emisión de una ley para asegurar el desarrollo de eficiencia de generación eléctrica, ¿no? Ya también, ojo que el esquema de regulación tarifaria estuvo bastante tiempo, inclusive antes de la ley de concesiones eléctricas, ¿no? Había un comité de regulación tarifaria, ¿no? Que no formaba parte de Ocinermin, era otro ente, ¿no? Entonces, cuando ya se crea Ocinermin, todo esto se integra, ¿no? Ocinermin prácticamente asume este comité de regulación tarifaria y también el esquema de fiscalización, ¿ok? Entonces, como que se integra y se convierte en Ocinermin. En el 2006 se hace necesario, obviamente, generar, digamos, esta norma para reestructurar el mercado de electricidad, generar, digamos, una reestructuración del comité de operaciones económicas del sistema, hay una reforma de transmisión, se busca el uso de los mecanismos de competencia en el mercado, ¿no? Eh, Se mejora la regulación de precios, se abre el mercado, ¿no? Todos pueden entrar al mercado para obviamente competir y lo que buscamos ya finalmente en el 2008, buscar obviamente el uso de energías renovables, ¿no? También es un interés nacional, ¿no? Recursos energéticos renovables, ¿no? La energía, por ejemplo, fotovoltaica, eólica, de repente el uso de recursos mucho más eh, sustentables, ¿no? Por ejemplo, el gas natural, ¿no? En vez de residual, ¿no? En vez de estar quemando eh, un, un fósil que nos va a contaminar el medio ambiente, de repente utilizar otros recursos mucho más sostenibles, ¿no? Y así todos estos temas, ¿no? Contratos de compra de energía a largo plazo, promoción de recursos energéticos renovables a través de subastas, ¿no? Y posteriormente, ya en el 2015, se hace una modificación de la ley de concesiones eléctricas. Igual hay una remuneración de la distribución, regulación tarifaria y calidad de servicio. Igual empieza obviamente a mejorar ese sistema. Vean que este es un proceso gradual que hemos tenido desde el 72 y todavía seguimos en ese proceso, ¿no? ¿Cómo está constituido el esquema regulatorio? Lo tienen en pantalla. Este es el esquema, ¿no? Hay un rol normativo. ¿Quién lo tiene? El ente, el titular del sector, energía y minas, ¿no? También hay un rol promotor de inversiones, ¿no? No todo lo va a hacer Ocinermin, ¿no? Ocinermin regula el mercado, pero obviamente también en función al modelo económico que tenemos, hay por parte del Estado una agencia que se encarga de promoción, ¿no? Hay otro que se encarga del tema de competencia, ¿no? Hay otro que se encarga del uso de los recursos naturales, ¿no? El ANA, ¿no? Hay otro que también se encarga de los residuos que se emiten al medio ambiente, o EPA. Y uno que es el coordinador del sistema, que es el COES, el Comité de Operaciones Económicas del Sistema Interconectado Nacional. Siempre tengan estas siglas en mente, COESINAC. Y el SINERMIN, que tiene pues las funciones de emitir normas, regular tarifas, fiscalizar, resolver controversias, etcétera, etcétera. ¿Ok?
Los procedimientos regulatorios, vamos a hablar rápidamente del esquema de regulación tarifaria, ¿no? Lo que buscamos es de que solamente se regule tarifas en el mercado final, ¿no? En el mercado de transmisión y distribución, porque ya sabemos que en el mercado de generación todo es libre y ahí ellos mismos compiten por precio. No se olviden que en el mercado se compite de dos maneras, por precio y por calidad. Y dado que la calidad en la energía, en el caso de generación, no se busca, sino que obviamente la energía se regula en calidad en el último segmento, distribución. En el mercado de generación lo que buscamos es precio, ¿no? No se olviden, lo que buscamos en el mercado de generación es precio, precio más barato. ¿Ok? Entonces, para poder regular las tarifas, obviamente tenemos que tener un marco regulatorio, ¿no? Este es el marco regulatorio de regulación tarifaria, ¿ok? Tenemos la ley de concesiones eléctricas, la ley orgánica de hidrocarburos, los contratos BOT, en este caso, regulaciones de fijación de tarifas que lo ve los INERMIN. El procedimiento vamos a desarrollarlo. En el 92, este es el esquema de regulación tarifaria, bastante básico. Vean ustedes la cantidad de actividades, ¿no? Sistema de regulación principal, ¿no? Cada año, precios básicos de generación cada año, ¿no? Sistema de regulación del sistema secundario, el de apoyo, cada 4 años, y regulación del mercado de distribución, lo que nos toca a nosotros, igual cada 4 años se regulaban las tarifas, ¿no? Y una vez que se regulaba todo ese segmento, ya se ponían los precios al consumidor final. Vean ustedes cómo se ha incrementado, ¿no? Poco a poco en función a el desarrollo del sector ha sido necesario incrementar. Ahora obviamente hay mecanismos competitivos a través de licitaciones. Igual en ese caso se está mejorando los esquemas de regulación anual, ¿no? Regulación del sistema principal y sistema garantizado de transmisión. Precios básicos de generación igual cada año, generación a nivel generación, precios a nivel generación cada 3 meses, ¿no? Regulación del sistema secundario cada 4 años. Antes lo teníamos cada año. Igual acá tenemos 4 años, igual 4 años. Y este es el que tenemos actualmente, ¿no? Mucho más complejo, ¿no? Pero mucho más nutrido, ¿no? Igual al final, si es que el precio que se impone al consumidor eh, todavía representa, digamos, un valor, este en algunos casos tiene subsidios, como les comentaba en el caso del FOSE, ¿no? Ustedes pueden revisar su recibo a más consumo, en una cantidad, me parece, yo recuerdo 100 soles, los que consumen más de 100 soles al mes, ya están pagando un porcentaje que va justamente a este fondo de operaciones del sector de electricidad, ¿ok? El FOSE, lo tienen ahí en su recibo. Las etapas del proceso de regulación tarifaria, obviamente hay estas audiencias públicas. Primero se hace una propuesta por parte de las empresas. Este se lleva a audiencias públicas para escuchar obviamente los aportes, las críticas, etcétera, etcétera. Después el regulador presenta observaciones, ¿no? Las observaciones principalmente en función a, oye, a ver, demuéstrame por qué estás poniendo esta tarifa. Ah, mira que le estoy pagando a mi gerente 100.000, muy caro, ¿no? Que estoy gastando tanto, tampoco, ¿no? No es eficiente, no es eficiente, y entonces el regulador aquí empieza justamente a separar la paja del trigo, ¿no? Una vez que presenta observaciones, se lo envía a la empresa nuevamente absuelve las observaciones, genera una nueva propuesta. Esta nueva propuesta nuevamente empieza a recibir en este caso las apreciaciones del regulador, y con esto empieza el proceso de regulación tarifaria. Hay una prepublicación, ¿no? Y después audiencias públicas para escuchar la opinión de todos y ver si es que todos están de acuerdo con el incremento. Siempre los precios tienden a subir. Entonces, a través de las audiencias públicas, lo que se garantiza es de que esto obviamente sea abierto, que todo el mundo pueda participar, que las tarifas no se diga después que se regularon entre gallos y medias noches, ¿no? Sino que ha sido todo un proceso en donde después de ello el regulador publica las tarifas. Ahora, si es que no le gusta, en este caso a las empresas, estas pueden impugnar, ¿no? No estar de acuerdo, después se lleva a cabo una audiencia pública y después, obviamente, se resuelve, ¿ok? Se resuelve y al final es el regulador el que impone la tarifa, ¿ok? No se olviden que la tarifa de los segmentos de distribución es una tarifa regulada por OSINERMIN, específicamente por el comité de tarifas, ¿no? Y este es el esquema
de también fijación de precios en barra para el mercado de generación. Igual, o sea, tampoco se trata de que el mercado de generación compita y entre ellos saquen la mugre, sino que obviamente en los casos de regulación tarifaria del mercado de generación, este obviamente es un componente que después se va agregando a la tarifa o peaje del esquema de transmisión, más la tarifa en este caso que va a agregarse eh, en el esquema de distribución para ver representado el precio final al consumidor. ¿Ok? Entonces también aquí Ocenermin tiene toda una actividad que ustedes la tienen en todos estos puntos, ¿no? Por ejemplo, primero hay en el punto número 1, presentación de los estudios técnicos económicos de los comités de generadores y transmisores, ¿no? Empiezan a presentar la información de cuánto les cuesta, la publicación de los estudios técnicos en la página web de Ocenermin, se convocan audiencias públicas y un esquema similar al que hemos tocado hace poco, ¿no? En la anterior diapositiva. Ahora, bueno, ya sabemos, y creo que es importante que ustedes sepan cómo se genera la electricidad, los distintos puntos y cómo el Estado ha regulado todos estos mercados. Obviamente, disculpe si utilizo mucho esos términos, eh, y en este punto, ¿qué tiene que ver el consumidor? Bueno, la regulación tarifaria justamente lo que busca es garantizar los derechos del consumidor, porque como no podemos competir en el mercado y buscar los mejores precios en función a la oferta y la demanda, lo que únicamente podemos hacer es sujetarnos al precio que imponga el Estado, ¿no? Para eso el Estado regula tarifas y establece cuáles son las condiciones que tienen que cumplir las empresas en el mercado. Para tal efecto, dado que es un monopolio natural, existe el regulador que es Ocinermin, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de Ocinermin? Son las que ustedes ven en pantalla, ¿no? Reguladora, fija tarifas, ¿no? De electricidad y gas natural por ducto, ¿no? Dicta normas para el mejor funcionamiento del mercado, ¿no? Eso es bueno. ¿Por qué? Porque es bueno la existencia de los reguladores. Cuando el Estado privatiza los servicios públicos, lo que obviamente también busca es que estos tengan asegurado su retorno de inversión, ¿no? Viene una empresa, compra digamos, una actividad a través de una concesión y lo que mínimamente espera es poder hacer negocios, poder brindar servicios para recuperar su inversión y ganar, obviamente, porque ese es el fin de toda inversión privada, ¿no? Nadie va a pensar de otra manera. O bueno pero, ¿no? Entonces, el Estado, justamente para evitar, digamos, el sesgo político de los ministerios, lo que hace es encargarle este sector en específico a una agencia reguladora y le da autonomía. La autonomía técnica, económica, funcional, etcétera, etcétera, para que el regulador emita justamente todas las actividades que ustedes tienen en pantalla. Regule los precios, regule y emita normas, supervise, fiscalice y sancione, solucione los reclamos y solucione las controversias entre los agentes competidores. Prácticamente el 360 grados de la actividad que justamente estamos hablando, la actividad eléctrica, ¿no? Entonces, de esa manera, el ministerio tiene una relación con los agentes, porque es el que promueve que ingresen más agentes en el mercado, pero quien los regula, quien establece cuáles son las reglas de mercado es la agencia reguladora. Bueno, qué hace Ocenermin? Supervisa que las empresas eléctricas brinden el servicio sin cortes injustificados, ni subidas o bajadas de tensión, ¿no? Yo recuerdo justamente en relación a una pregunta que tuvieron la semana pasada. ¿Y qué pasa si es que las empresas de repente tienen una subida de tensión y eso afecta a los consumidores? Bueno, la ley de concesiones eléctricas les impone también que tengan un seguro, ¿no? Para que en el caso, porque son actividades de riesgo, la electricidad es una actividad de riesgo, entonces, ¿qué pasa si es que esta genera daños? Pese a la regulación, el seguro obviamente va a poder resarcir los daños que esta actividad genera. Supervisa que las empresas eléctricas brinden una buena atención y realicen una correcta facturación de los consumos, dado que es un monopolio natural y no hay competidores, de forma que los consumidores, si es que no les gusta cómo lo tratan, se vaya a la competencia.
pero como eso no puede suceder en el sector eléctrico, ni modo. Entonces, regulo calidad y regulo atención, ¿no? Vigila que el alumbrado público funcione correctamente y que las instalaciones eléctricas de la vía pública sean seguras, ¿no? Igual, como parte del servicio también está la de alumbrado público, porque todos necesitan este servicio para poder desarrollar innumerables actividades. Obviamente también le corresponde al supervisor fiscalizador o SINERMIN ver ese punto. Promueve la venta formal y segura de combustibles, ya hablando también de GNB, ¿no? Grifos, y supervisa que los grifos despachen la cantidad exacta de combustible y cumplan con la calidad que indica la norma. Ahora, en este punto, todos, bueno, en el caso de electricidad, la electricidad obviamente tiene un proceso de regulación, ¿no? Pero en el caso de hidrocarburos, por ejemplo, el GNB, el Estado regula también la calidad. Y en el caso de hidrocarburos, combustible, el Estado también regula, digamos, los octanajes, el funcionamiento de los surtidores. Si alguien de repente va a un surtidor, dado que veo acá un surtidor, me acordé, y no tiene la seguridad de que el surtidor esté operando bien y que de repente le esté dando lo correcto, entonces puede pedir el Serafín, que es un tacho que tiene la capacidad de almacenar 5 galones y puede pedirle al dependiente que le llene el Serafín para ver si es que efectivamente su máquina surtidora está botando, está surtiendo la cantidad que dice estar surtiendo, ¿no? Porque muchas veces "Oye, me parece que el surtidor está dando menos, ¿no? Entonces pueden pedir que les den el Serafín y de esa manera van a ver que a los 5 galones justamente el Serafín se llena y consiguientemente eso daría un indicativo de que eh, bueno, el surtidor está operando de manera correcta. Igual supervisa que la infraestructura y actividades de las operaciones mineras sean seguras, ¿no? ¿Cuáles son los derechos del usuario en ese punto, ¿no? Primero, recibir un servicio sin cortes injustificados ni subidas o bajones de tensión, ¿no? En la temporada, digamos, de terrorismo, nosotros teníamos constantes cortes, ¿no? Ya una vez superada esta etapa negativa, lo que menos se espera hoy por hoy es que, por ejemplo, en este momento tengamos un corte de electricidad, por ejemplo, en la zona donde yo me encuentro, ¿no? Si eso pasa, ¿qué sucedería? Nos quedamos sin transmisión. Entonces es importante que la energía sea constante, ¿no? Y el fluido también sea uniforme, ¿no? Para que no tengamos de repente una subida de tensión, vuela la computadora, ¿no? Recibir una compensación cuando sin previo aviso se vaya la luz por más de 4 horas consecutivas, ¿no? Cortes no programados, por ejemplo, ¿no? Hay cortes, obviamente, sabemos que como es un sistema eléctrico hay que darle mantenimiento. Entonces, las empresas que tienen la concesión eléctrica, las distribuidoras, por ejemplo, pueden programar cortes programados avisando con anticipación a los usuarios como producto de los procesos de mantenimiento. Vamos a hacerle mantenimiento a tal línea, vamos a cortar la electricidad de tal hora a tal hora, no más de 4 horas, ¿no? Solicitar a la empresa eléctrica la suspensión temporal del servicio si así lo requiere el usuario. Es un derecho también. Me voy de viaje, quiero que suspendan el servicio porque no quiero llegar y que de repente me digan que tengo un consumo elevado, ¿no? Recibir mensualmente y a tiempo el recibo de luz y que le cobren según la tarifa establecida por Osinermin, que no corten el servicio si solamente se tiene un mes de deuda, ¿no? Reclamar y ser atendido si no se está conforme con el servicio. Igual, obviamente, los derechos que están establecidos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor también tienen que garantizarse. Ser informado con anticipación sobre los cortes programados, como les comentaba, ¿no? Contar con una buena iluminación, ¿no? Todos nosotros pagamos el servicio de alumbrado público. ¿Ok? Entonces, si ustedes en su cuadra, por ejemplo, tienen un poste que no está funcionando, pues obviamente estamos pagando por un servicio que no se está brindando, porque ese poste debiera alumbrar. Igual, si de repente las luminarias ya no alumbran con la intensidad que se requiere, también podemos, obviamente, podemos presentar un reclamo para que se pueda ver ese tema. Entonces, todo esto, obviamente, son parte de los derechos del usuario. Ser informado cuando la empresa eléctrica requiere revisar el medidor. No se olviden que la responsabilidad del usuario es desde el medidor hacia adentro y la responsabilidad de la empresa
es del medidor hacia afuera. El punto neurálgico es el medidor y el medidor solamente lo puede manipular la empresa eléctrica. ¿Ok? La empresa puede, si lo desea, hacer eh, contrastes para ver si es que nuestro medidor está funcionando de manera correcta o de repente tiene una falla, ¿no? No sé, ustedes de un momento a otro siempre están pagando 100 soles, 100 soles, 100 soles y de un momento a otro sale 1000 soles al mes su recibo. Van, reclaman y lo que puede hacer la empresa concesionaria a la que les brinda el servicio es enviar un equipo para que haga un contraste y pueda determinar si es que su medidor está funcionando de manera correcta o ustedes también, si lo desean, pueden pedir una contrastación a su costo. La empresa les va a dar la relación de empresas contrastadoras y de esa manera van a tener una prueba para ver si es que su medidor está funcionando de manera incorrecta. Ahora, si ustedes no reciben la electricidad en el punto, es decir, en el medidor, lo que está pasando es de que justamente la empresa eléctrica tiene que hacerse responsable de que ustedes reciban la electricidad en su medidor. Si desde el medidor hacia adentro hay problemas de fuga, ese es enteramente responsabilidad del cliente, del usuario. ¿Ok? Para esto, para regular estas actividades de servicio, el regulador Osinelmin ha obviamente creado este procedimiento de reclamo, ¿no? La resolución del Consejo Directivo 269 del 2014, ¿ok? Que regula el procedimiento administrativo de reclamos de usuarios de los servicios públicos de electricidad y gas natural. ¿Qué contiene este procedimiento? Atención de reclamos, quejas, solicitudes de medida cautelar, supervisión de cumplimiento, ¿no? Porque no solamente se trata de que gané la queja o, bueno, gané el reclamo y, bueno, todo sigue igual, sino que también el regulador puede asegurarse de que las decisiones que toma se estén cumpliendo. Cuando estamos hablando de reclamos, a ver, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? La acción del usuario con la finalidad de obtener un pronunciamiento sobre cualquier conflicto derivado de la prestación de los servicios. Aquí el punto importante es que entendamos de que el reclamo se genera sobre la base de una insatisfacción por el servicio que nos brinda la empresa, ¿ok? Diferencias con el libro de reclamaciones, ¿no? Aquí tenemos un procedimiento de reclamo del servicio. Entonces, si alguien de repente va a la empresa concesionaria y le pide el libro de reclamaciones, probablemente no tenga un libro de reclamaciones, ¿no? Porque lo que se encuentra aquí regulado ya es un procedimiento de reclamos del servicio. Por consiguiente, si es que existe un libro de reclamaciones, este libro de reclamaciones solamente debiera ser utilizado para aquellos segmentos o aquellos servicios que la empresa no tenga regulados por parte de Sinermin. No se me ocurre alguno, de repente, libro de reclamaciones porque el seguro que la empresa tiene que tener como parte, digamos, de la calidad del servicio no me ha cubierto los daños de la sobretensión que ha generado, ¿no? Podría ser. Pero en principio, todos los aspectos vinculados al servicio que brinda, ya específicamente el sector de distribución, se deben ver a través del procedimiento de reclamos. ¿Ok? Ahora, la queja, más que todo, es un remedio para poder continuar con el reclamo. Y esta se interpone cuando ha habido una paralización del procedimiento de reclamo, ¿no? La queja no es un recurso administrativo, es un acto que busca remediar alguna paralización. También tenemos las solicitudes de medida cautelar y la supervisión que se encuentra a cargo de Ocinermin para asegurarnos que obviamente lo que ha resuelto Ocinermin se está cumpliendo, ¿no? El usuario podrá solicitar la supervisión de cumplimiento de las resoluciones emitidas en primera instancia por las empresas concesionarias siempre que con la resolución se haya ordenado alguna medida correctiva y se ponga fin al procedimiento de reclamo. Y cuando lo emite la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios, que es el órgano que en Osindermin resuelve las apelaciones que interponen los usuarios en contra de las resoluciones de primera instancia. Aprovecho esto también para comentarles. Cuando alguien interpone un reclamo en una empresa de servicio público, tiene dos instancias. La primera instancia lo ve la propia empresa
y la segunda instancia lo ve el regulador. De esa forma, también el regulador se encarga de verificar si es que la empresa, de la empresa concesionaria, al momento de resolver los reclamos, está cumpliendo con la regulación, ¿no? Un buen punto también para tenerlo presente, ¿ok? Diferencias con el libro de reclamaciones: en el libro de reclamaciones no hay instancias, no hay ni primera ni segunda. Pueden interponer un reclamo en un libro de reclamaciones y lo que resuelve el proveedor es lo definitivo. Pues pueden acudir al Indecopi, pero no hay segunda instancia, ¿ok? Esta es la atención. El flujo simple presenta su reclamo en la concesionaria. Uno puede ir, acercarse, hacerlo presencial, virtual, por teléfono, o puede mandar una carta. La empresa resuelve el reclamo, va a depender del tipo de reclamo, lo puede hacer en 10 o 30 días. ¿Ok? La empresa notifica la respuesta en 5 días, ¿no? 35 días hábiles, por ejemplo. Si es que el usuario no está de acuerdo, tiene 15 días hábiles para poder apelar. ¿Ok? Y la apelación tiene que ser remitida a Ocinermin en 5 días hábiles. Y Ocinermin resuelve dependiendo, en 10, 15 o 30 días hábiles. ¿Ok? Entonces, este es el procedimiento. Como ustedes pueden apreciar, todo esto está regulado por Ocinermin y forma parte de los procesos de fiscalización. Ahora, cuando hay una reconsideración, que es posible también, no solamente para mencionarlo, un usuario presenta un reclamo, la empresa actúa algunos medios probatorios y saca una resolución a favor de la empresa y en perjuicio o en todo caso no favorece al usuario. Entonces el usuario, no contento con esa respuesta, puede presentar un recurso de reconsideración. Ustedes saben que para la reconsideración la ley de procedimiento administrativo ya establece algunos requisitos, ¿no? Que es principalmente que tenga nueva prueba, ¿no? Entonces, si es que existe esa nueva prueba, se puede interponer un recurso de reconsideración. Pero si se interpone un recurso de reconsideración y no existe una nueva prueba, entonces puede haber una recalificación y se puede tomar como apelación, ¿no? Porque si no, la idea es celeridad en el trámite de reclamo. Aquí tenemos un paralelo entre la atención de reclamos y los principios que están regulados tanto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor como en la Ley de Procedimiento Administrativo General, bueno, en el tubo, ¿no? De la LPAC, ¿no? Tenemos regularmente propios del procedimiento: celeridad, simplicidad, presunción de veracidad, ¿no? Versus lo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo, que es casi similar. ¿Cómo se atienden los reclamos? Bueno, podemos ir a la empresa, presentar un reclamo por escrito o a través de los formatos, podemos hacerlo vía telefónica, por correo electrónico o verbalmente, ¿no? Va a depender obviamente de las mejores condiciones que se presentan a los usuarios. De repente, a muchos les gustará hacerlo por correo electrónico, otros vía telefónica, ya son los canales de atención. Al presentar el reclamo hay que indicar el número de suministro, es mejor que uno vaya con su recibo, los datos personales, expresar el cuestionamiento en el reclamo: no estoy de acuerdo con la tarifa, yo nunca he pagado tanto, veo que el consumo se ha elevado, pero yo no estoy en la casa, ¿no? O de repente eh, yo he alquilado la casa y no he dado autorización para que el inquilino tenga una conexión. Todo ese tipo de reclamos sustantivos se hace dentro del procedimiento. Existe un plazo para presentar un reclamo: 3 años, ¿no? El plazo para presentar un reclamo destinado al reintegro de montos cancelados de los recibos de los servicios públicos es de 3 años, ¿no? En los demás casos puedes presentar tu reclamo en tanto subsiste el hecho, ¿no? Ahora, el reclamo es gratuito, no necesita abogado, ya es una condición también que está en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Al presentar tu reclamo, exige el código, la empresa no puede exigir que pagues primero y reclames después. Obviamente puedes solamente reclamar la parte en la que no estás de acuerdo, puedes también dar un monto y reclamar una parte. Yo siempre pagaba 100 soles y ahora me está saliendo 1000 soles. Voy a pagar 100 soles y la diferencia lo voy a reclamar, ¿no? ¿Puedo actuar en el procedimiento de reclamo a través de un representante? Claro, ¿no? Se puede.
¿Cuáles son las materias reclamables? ¿No? Negativa injustificada de instalación del suministro. Dado que es un servicio esencial, el hecho de que se nieguen a instalarle un servicio también puede ser motivo de reclamo, ¿no? Excesivo consumo, lo más tradicional, excesiva facturación, ¿no? Señor, aquí en el excesivo consumo me han considerado esta cantidad de energía que yo he consumido, ¿no? No estoy de acuerdo, yo no consumo tanto, vean mi historial, ¿no? No he consumido tanto, ¿no? O excesiva facturación, que me están aplicando una tarifa distinta, ¿no? El recupero de energía se refiere a de que en un determinado momento la empresa detecta que puede existir anomalías con el recibo y lo que le va a hacer al usuario, al cliente, es cobrarle por los recibos que no estuvieron siendo facturados y que obviamente el usuario tenía que pagar por el defecto en el servicio, ¿no? Cobro indebido, algún concepto que no sea reconocido por el usuario, corte del servicio también puede ser materia de reclamo, y negativo al incremento de potencia. Ya no necesito de repente una bifásica, necesito una trifásica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya tengo aires acondicionados, tengo iluminación, tengo ya de repente una pequeña empresa y necesito energía con mucha mayor potencia. Ah, entonces la bifásica ya no te abastece, entonces vamos a darte una trifásica, ¿no? Tres líneas. Igual, negativa al cambio de opción tarifaria. Yo quiero de ser BT5B residencial, como nosotros, todos nosotros, quiero pasar a trifásica, ¿no? Y me niega, ¿no? Reembolso de aportes y contribuciones, que es justamente el escenario en donde si es que la concesión no tiene una red de distribución eléctrica en un punto en donde los usuarios quieren tener una conexión eléctrica, los propios usuarios pueden hacer todo el sistema de red eléctrica y después pedir que la empresa les reconozca esos gastos y poder mensualmente ir cobrando, ¿no? Reubicación de instalación que se encuentre bajo responsabilidad de la empresa, un poste, por ejemplo, se plantó en la esquina, ¿no? Y el usuario quiere hacer su casa, entonces puede pedir que la empresa reubique el poste metro más arriba, metro más abajo de su casa. Hay un costo, obviamente, ¿no? La mala calidad también, ¿no? La tensión y las interrupciones, ¿no? También pueden ser materia de reclamo. La deuda de terceros. No reconozco la deuda que me están cobrando porque yo no le autoricé al inquilino a tener un recibo o bueno, un servicio, ¿no? O yo solamente me fui de viaje y corté el servicio, acá está mi código, me están cobrando, entonces también puede darse ese escenario, ¿no? Y otras vinculadas a la prestación de los servicios públicos de electricidad y gas natural, ¿no? ¿Cómo se atienden los reclamos? 10 días hábiles, corte y reposición del servicio y exceso de facturación, ¿no? En la tarifa residencial BT5B, que es la que todos tenemos, ¿no? Bueno, la mayoría, ¿no? Esto obviamente porque si estamos hablando de un servicio público, ¿se imaginan? Corte del servicio. No, no 10 días, yo creo que tendría que ser 2 días, ¿no? Porque 10 días hábiles son prácticamente 2 semanas, ¿no? 15 días calendario. O 30 días hábiles si estamos hablando ya de exceso de facturación o de las demás materias, ¿no? Tenemos el procedimiento. Reclamo por exceso de consumo, ¿ok? En usuarios residenciales, ¿no? Un usuario, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, va a la empresa y reclama por el exceso de consumo, ¿no? La empresa puede hacer una inspección de campo, puede obtener datos, puede entrar, puede hacer un megado, que es enviar energía a través de la red del usuario, y si que regresa la misma cantidad de energía que envió, pues no hay fuga, pero si regresa menos, pues hay fugas en el interior del domicilio, ¿no? Entonces, ya eso es problema del usuario, no es problema de la empresa, ¿no? Eso se conoce como megado, ¿no? Para detectar también errores de facturación. Si detectó un error, la empresa distribuidora debe emitir un recibo favorable. En caso no, el procedimiento continúa. En 30 días, informa al usuario de la relación de contrastadoras. ¿Para qué es una contrastadora? Para que el usuario pueda pedir esas contrastadoras a su costo, que haga una verificación del medidor y verifique si es que está operando bien o está operando mal. Si usuario no acepta el contraste y el consumo reclamado supera el 40% del registro histórico, la empresa distribuidora realiza la prueba técnica al medidor a su costo, ¿no? Y además una prueba de aislamiento
a las instalaciones internas, ¿no? Igual, se resuelve y si es que no se está de acuerdo, en 15 días se puede apelar, ¿no? Y con eso concluye la vía administrativa. Uno ya se puede, con esto, acudir a la instancia judicial, vía contencioso administrativo. Y para los usuarios que tienen una mayor cantidad de energía o que requieren mayor cantidad de energía y no son por consiguiente BT5B residenciales como todos nosotros, igual hay un procedimiento aquí de 30 días, la empresa puede actuar algunos medios probatorios, eh, igual si la empresa detecta un error en la facturación, puede emitir un recibo nuevo, ¿no? O si no, igual tiene que informar al usuario de la relación de contrastadoras y después de lo cual el usuario puede escoger a una empresa para que haga el servicio o en todo caso también no aceptarlo, ¿no? Y con ello la empresa resuelve el expediente en 30 días y emite su resolución, la cual puede ser apelada por el usuario. Ahora, ¿cuándo se determina la improcedencia? Causales de improcedencia, pedido vinculado a materia no reclamable, ¿no? El usuario reclama por algún tema que no sea parte del procedimiento de reclamo, entonces improcedente el reclamo. Reclamante carece de interés o legitimidad para obrar, reclama un tercero, reclama un vecino, pedidos física y jurídicamente imposible cuando exista acuerdo entre la empresa distribuidora y el usuario, ¿no? Estoy reclamando, pero ya hay un acuerdo, entonces se tiene que cumplir con el acuerdo. Cumple la materia reclamada cuando la materia reclamada haya sido resuelta o se encuentre en trámite dentro de un procedimiento administrativo, ¿no? El sentido puede declararse fundado, fundada en parte o infundado, ¿ok? Y adicionalmente, si se declara fundado o fundada en parte, se puede dictar una medida correctiva, así como el plazo, ¿no? Ahora, también, si es que no recibimos, en este caso, una respuesta, puede aplicarse silencio administrativo positivo, ¿no? La empresa no se pronuncia sobre el reclamo o sobre alguno de los puntos reclamados en los plazos establecidos en la directiva. Entonces, silencio administrativo positivo. No se pronuncia sobre el reclamo o sobre alguno de los puntos reclamados. Igual, ¿no? Silencio administrativo positivo, ¿no? No se pronuncia sobre el recurso de reconsideración en el plazo de 10 días. Igual, ¿no? No notifica su resolución en el plazo de 5 días hábiles contados desde el día siguiente de emitida. También. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los recursos? Tenemos la reconsideración y la apelación, ¿no? La reconsideración no se olvide que tiene que presentarse nueva prueba, nuevos medios probatorios. Estos tienen que presentarse al término de los 15 días de haber sido notificados y con eso el expediente se eleva para que pueda ser resuelto, ¿no? Ahora, durante el trámite, la empresa puede suspender el plazo del procedimiento, ¿no? Por algunos medios probatorios. También se puede dar un silencio administrativo negativo. Eso principalmente en segunda instancia, ¿no? Transcurridos los plazos establecidos para la resolución de recurso de apelación, sin que la Junta de Apelaciones de Reclamos Usuario haya emitido su pronunciamiento, el usuario podrá, si lo considera conveniente, dar por denegado su pedido, ¿no? El agotamiento de la vía administrativa con la resolución de segunda instancia se agota la vía administrativa y el usuario únicamente podría acudir al Poder Judicial para solicitar una revisión, ¿no? O un acuerdo entre las partes, ¿no? Que resuelve el reclamo. ¿Cuáles son las garantías a favor del cliente? La empresa distribuidora no puede condicionar la atención de los reclamos formulados al pago previo. No es que paga primero o reclama después. Eso no. Hasta que se resuelva el reclamo definitivamente en sede administrativa, los recibos posteriores no deberán incorporar la deuda reclamada, ¿no? Sin perjuicio de indicar de manera informativa el monto que se encuentra suspendido. Entonces puede salir en el recibo, monto facturado, total, y aparte de un cuadradito, monto materia de reclamo en procedimiento, ¿no? Mientras el reclamo se encuentre en trámite, el servicio público de electricidad o gas natural no podrá ser interrumpido siempre que el usuario cumpla con las demás obligaciones, ¿no? Y en el caso de reclamos por oposición a la instalación de suministro, tampoco se podrá proceder con la instalación o con la reinstalación de un suministro en tanto no se encuentre en trámite, en tanto aún se encuentre en trámite el procedimiento de reclamo. ¿Ok? Bueno, y la queja justamente para reactivar el procedimiento frente a una paralización, ¿no? Por ejemplo, negativa injustificada, emitir o tramitar el reclamo, exigir documentos que no es necesario, cobrar en el recibo los montos reclamados, gestionar o exigir el pago de la obligación,
cortar el servicio mientras el reclamo está en trámite, no cumplir los plazos establecidos, suspender el procedimiento, no enviar la apelación a Sinermin y emitir una declaración de silencio administrativo positivo, ¿no? Ahora, ¿cuándo se declara improcedente la queja? La queja es improcedente cuando el usuario se desiste, la queja es improcedente cuando el petitorio es jurídicamente imposible, la queja presentada por el usuario es improcedente cuando no califica como tal, ¿no? Ni siquiera es usuario, ¿no? La queja es improcedente cuando quien lo presenta carece de legitimidad para obrar, ¿no? La queja es improcedente cuando el usuario carece de interés para obrar. La queja es improcedente cuando el reclamo indicado por el usuario no califica como tal. Y la queja es improcedente cuando el reclamo del que deriva concluyó en vía administrativa a través de una conciliación, de repente, o a través de una resolución. Se puede dictar medidas cautelares aquí también, ¿no? Esto lo vamos a pasar un poco más rápido. En el caso de las medidas cautelares, la Junta de Apelaciones de Reclamos Usuarios tiene 5 días hábiles para resolver, ¿no? Plazo que inicia desde la presentación o subsanación de los requisitos de admisibilidad. De haberse otorgado una medida cautelar, apenas la Junta de Apelaciones de Reclamos Usuarios se pronuncia en la última instancia administrativa, la medida cautelar queda sin efecto. No se olviden que la medida cautelar es un anticipo, ¿no? Si se resuelve el principal de modo favorable, a quien obtuvo la medida cautelar, la contracautela ofrecida queda cancelada de pleno derecho, ¿no? Además de ser favorable la cautelar y si el solicitante aún a la fecha de su otorgamiento no ha presentado reclamo, este tendrá que presentarlo dentro del plazo de 10 días hábiles, siguientes a la ejecución. Si la Junta de Apelaciones otorgó una medida cautelar, la parte puede levantar bueno, se puede levantar en cualquier etapa del procedimiento, ¿no? Las partes pueden imputar una resolución de cautelar contra una resolución que evalúa el otorgamiento de una cautelar solo corresponde al recurso de reconsideración. Ojo, ¿ah? Tanto el solicitante como la concesionaria pueden interponer ante el citado recurso, el antes citado recurso de reconsideración, sí, ¿no? Se puede interponer un recurso. ¿Cuánto tiempo tienen las partes para reconsiderar lo resuelto? 3 días. ¿Cuánto tiempo tiene la JARU para resolver un recurso de reconsideración? 3 días, ¿no? Perdón, 5 días, ¿no? ¿Cabe la interposición de un recurso de apelación contra la resolución? No cabe. Entonces, ¿quién interpone la medida cautelar? El usuario. ¿Quién la resuelve? La JARU, ¿no? Y si lo resuelve en contra, podemos presentar una reconsideración. Luego la reconsideración podemos apelar, ya no. Ahora, la supervisión del procedimiento lo que busca es que los Sinermin verifique el cumplimiento de sus resoluciones, ¿no? Es un tema muy importante porque muchas veces puede que se emita una resolución y a la final el usuario no ver el resultado final del procedimiento. Entonces, de esta manera, OSINERMIN verifica que las resoluciones emitidas se cumplan, ¿no? O las medidas correctivas también se cumplan, o los acuerdos, ¿no? De cualquiera de esos tres escenarios, las resoluciones emitidas, las medidas correctivas contenidas en las resoluciones y los acuerdos se cumplan por parte de las empresas, ¿no? Igual, ¿no? Como les comentaba. Resolución de primera instancia, resolución de segunda instancia o los acuerdos, ¿no? Igual, los modos de supervisión pueden ser de oficio o a pedido de parte. Un usuario ganó un reclamo, salió a su favor en primera instancia y todavía no se cumple. Entonces, puede pedir que se inicie la supervisión a Sindermin para que se verifique si la medida correctiva se ha cubierto, ¿no? Si hay un acuerdo, también lo puede solicitar. La solicitud de parte, el usuario deberá ingresar su solicitud de supervisión de cumplimiento identificando claramente el documento cuya supervisión solicita, ¿no? Por ejemplo, la resolución número tal, ¿no? O el acuerdo número tal, ¿no? La culminación de la supervisión, una vez que se culmine con la supervisión de cumplimiento, solicitud de parte y en caso corresponda, mediante un oficio de respuesta al usuario, se le informará al usuario qué pasó, ¿no? En qué quedó. ¿Qué ocurre cuando se detecta un incumplimiento de las concesionarias, ¿no? Se puede iniciar un procedimiento, en este caso un PAS, eh, por parte de el Ocinermic, ¿no? La Secretaría Técnica de la JARU trasladará el expediente a la División de Supervisión Regional de Ocinermic dentro del marco de sus funciones para que proceda a evaluar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador contra la concesionaria, ¿no?
Y estos son algunos formatos que tiene Cinermin para poder facilitar la presentación de reclamos, ¿no? Mucho mejor, los usuarios pueden hacerlo verbalmente, lo pueden hacer a través de los formatos, lo pueden hacer de manera física, ¿no? Presentan una carta. Son formatos que facilitan a los usuarios la presentación de los reclamos. Ahora vamos a ver algunos lineamientos, algo rápido nada más, porque estamos casi al cierre, ¿no? Deuda generada en el suministro por un tercero cuando el reclamante ya era propietario, ¿no? La deuda que generó un tercero cuando el reclamante ya era propietario, ¿no? Este tipo de reclamos a su vez pueden presentarse en los siguientes supuestos. Cuando la concesionaria otorgó un suministro sin autorización del propietario del inmueble, ¿no? El lineamiento que establece la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios dice, ¿no? Se declarará fundado el reclamo cuando la concesionaria no acredita que el propietario del inmueble abastecido por el suministro en el cual se generó la deuda solicitó o autorizó de manera expresa y escrita su instalación, ¿no? Entonces, eso, si es que obviamente un tercero va a la empresa concesionaria y le dice, yo estoy viviendo en tal casa, quiero un servicio y por favor necesito que instalen la electricidad, ¿no? Y la empresa no pide una autorización del propietario, ¿no? De acuerdo a su catastro, ve que el propietario es Juan Pérez, pero quien viene a pedir la electricidad es Perico Los Pelotas. Entonces, si Juan Pérez no lo autoriza, la empresa, si es que Perico Los Palotes deja una deuda, no se la puede cobrar a Juan Pérez, ¿no? Cuando un tercero realiza un acto de disposición relacionado con el suministro sin autorización del propietario, por ejemplo, cambio de potencia, reubicación, ¿no? De repente la casa tiene energía bifásica, la BT5B, y de repente el inquilino quiere aumentarla a trifásica, ¿no? Entonces tiene que llevar una carta con la autorización, una carta con firma legalizada, en algunos casos, porque se está hablando de disposición, para que la empresa pueda cambiar la tarifa y también el servicio, ¿no? Cuando la concesionaria no cortó el servicio después de acumularse 2 meses de deuda a pesar de que el propietario cursó aviso judicial o extrajudicial sobre conflicto relacionado con la posesión. No tengo un inquilino que no se va, no me paga y lo que hago es ir a la empresa y decirle, como yo tengo problemas con el inquilino, si el inquilino acumula 2 meses de deuda, yo no voy a pagar los siguientes, solamente cumplo con pagar los dos que están en falta de pago, pero los siguientes no. ¿Ok? Se declarará fundado el reclamo cuando el propietario del inmueble abastecido por el suministro que evite haber solicitado el corte del servicio en caso se acumule 2 meses de deuda, ¿no? Por existir algún conflicto respecto del predio o a fin de evitar la acumulación de deuda mayor a 2 meses, ¿no? Importante. Ahora, deuda reconocida a través de una transacción o un convenio de pago por un tercero sin autorización del propietario, ¿no? Se declarará fundado el reclamo cuando la concesionaria no acredite que el propietario del inmueble abastecido por el suministro suscribió o autorizó la transacción, ¿no? Igual, desconocimiento de la deuda por parte de los herederos, ¿no? Como la electricidad forma parte del bien, obviamente si es que los herederos aceptan la herencia, también aceptan las deudas, ¿no? Se aceptan los activos y los pasivos, ¿no? Igual, si es que vendo la propiedad, ¿no? Puede ser una manera también de eludir alguna responsabilidad, alguna obligación, ¿no? Tengo una deuda bastante alta y lo que hago es vender el inmueble, ¿no? Lo que ha dicho Sindermin es de que estas deudas obviamente son personales y no son del bien. Entonces, si el bien se vende, el nuevo propietario no tiene por qué cargar con las deudas del anterior. Y para finalizar, quería comentarles estos aplicativos, bueno, en el caso de los lineamientos, hay algunos otros, he buscado los que más de repente son comunes y ahora quería comentarles algunos aplicativos que tiene Cinervin que me parecen muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podríamos mejorar la fiscalización por parte de los propios usuarios? Ustedes en su celular tienen la posibilidad a través de eh, Google Play o en todo caso la tienda de Samsung, la posibilidad de descargar este aplicativo Facilito, Facilito Electricidad,
que les va a permitir reportar problemas de alumbrado público, ¿no? En problemas de alumbrado público tenemos cuatro. Uno, que la luminaria está apagada, uno, que el poste, de repente el brazo que sostiene la luminaria también está caído, de repente que hay corte, ¿no? Entonces, todos estos escenarios pueden ser reportados desde su celular por los usuarios y estos pueden ser monitoreados eh, por Osinermin, ¿no? Entonces, ¿se imaginan? Nosotros estamos con una cantidad, digamos, limitada de funcionarios para la fiscalización, pero con estos aplicativos toda la ciudad puede fiscalizar a la empresa concesionaria, ¿no? En este caso, a la empresa distribuidora. Y si es que, dado que este es un esquema que también está fiscalizado y regulado, si es que la empresa no cumple con los plazos, podría ser sujeta a sanción. Prácticamente está en la mira, todo el mundo está con una lupa sobre la empresa concesionaria, ¿no? Igual, para el caso de los demás sectores, tenemos el facilito balón de gas y el facilito hidrocarburos, ¿no? Eso también permite, por ejemplo, en el caso de gas, saber con el aplicativo cuáles son los proveedores que tienen el menor precio de gas, ¿no? Entonces, también para las empresas les permite competir, porque si yo quiero vender más gas y tener menos márgenes, lo que puedo poner es el precio en el facilito, y si es un precio competitivo, de repente más bajo, voy a empezar a vender más, ¿no? Lo importante es que los usuarios utilicen el aplicativo. Igual para el caso de estaciones de servicio, ¿no? Si tengo un vehículo y quiero tener, digamos, el mejor precio, ingreso a Facilito Combustibles, verifico cuál es el grifo que por mi zona tiene mejor precio y me dirijo hacia él, ¿no? La empresa está obligada a respetar los precios que están en el aplicativo porque ella misma los ingresa. Ahora, esto nos permite generar competencia, porque los consumidores se informan y se orientan en función al que brinda los mejores servicios, ya sea en este caso a través de los precios, ¿no? O alguna otra medida, ¿no? Ahora, el INDECOPI tiene competencias en caso se acredite que los proveedores no brindaron información veraz a través de los aplicativos. A ver, si yo, por ejemplo, quiero comprar un balón de 10 kilos, a ver, de 10 kilos, un balón normal, el clásico, ¿no? Y veo el aplicativo y veo que está marcando 40 soles el balón cuando todo el mundo está cobrando 50. Lo compro y no llega el gas, ¿no? No llega el distribuidor. Llamo y me dicen que el precio era equivocado, ¿no? Y que no era ese precio. Igual en el caso de los combustibles, ¿no? Si de repente veo que la empresa está cotizando a un precio, voy al grifo, me traslado con mi vehículo y veo que tanto en los tótem como en el surtidor hay distintos precios, obviamente ese puede ser un tema de reclamo, ¿ok? Y también por parte de fiscalización de Osinermin y en el caso, por ejemplo, de los precios en los tótem, esa es competencia del Indecopi por el tema de fiscalización de la publicidad y también en el caso de la publicidad de los balones de GLP, ¿no? Una cosa es de que Osinelmin supervise a las empresas y los aplicativos que le pone a su disposición, pero también los daños al consumidor son intuitos personales, ¿no? Entonces a mí me ha afectado porque yo he tenido que trasladarme con mi vehículo para ponerle combustible en ese grifo y el precio del combustible era mayor, cuando me estaba marcando que era menor que el resto. Muchísimas gracias. Esa ha sido la información que les he preparado para el día de hoy.